Hola, buenas tardes. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Soy Elena González, soy responsable de proyectos transversales del área de cultura y pensamiento crítico. Y nada, estamos aquí en el espacio Madresfera y estaba pensando que ahora que es tan tendencia, ¿no?, el tema de los 16 años para que los menores entren en redes sociales y demás, nosotros ya llevamos muchos años hablando de esto. Poner la tecnología al servicio de las personas es un eje fundamental en la Fundación y lo ha sido y lo sigue siendo. Y Madresfera desde 2017, que se dice pronto, nos ha ayudado a poner ese foco en el uso saludable de las tecnologías, en acompañar a nuestros hijos, ¿no?, a los más pequeños de casa, a hacer ese uso saludable, en saber sacarle el mejor partido a las tecnologías. Y ha sido una suerte poder contar con ellos. A lo largo de, creo que han sido 44 eventos, con más de 100 expertos que han pasado por aquí. Hemos tratado eventos de todo tipo, o sea, temáticas de educación, ciberbullying, redes sociales, videojuegos, hasta pornografía, siempre con mucho rigor, con un tratamiento muy ético y sobre todo muy práctico para luego los padres poder llegar a casa y usar esos recursos cuando se nos ha dado nos hemos visto en esa situación. Hoy despedimos este proyecto y queríamos, por supuesto, dar las gracias a Mónica de la Fuente, que si es magnífica delante del micrófono, es mucho más magnífica cuando el micrófono se apaga, y ha sido toda una suerte poder contar con ella, pero también el resto del equipo de Madresfera, que voy a mirar la chuleta para no liarme. Espérate, porque ahora con las gafas no veo las cosas de la edad. El equipo en la sombra, Sonia Sánchez, Sem y Pablo Oxímorons, y también las dos personas que arrancaron el ciclo con Mónica, que son Sune y Rocío Cano, si no me equivoco. Y también, bueno, ya que estoy agradeciendo, permitidme que incluya a mi compañera Silvia, que ha sido la cara de la Fundación en todas estas citas. Nada, lo despedimos el ciclo por todo lo alto, hablando de datos que hacen las grandes empresas con nuestros datos y que hacen con nosotros una vez que tienen nuestros datos, que es un temazo también, que si estáis interesados os invito a ver la exposición de derechos digitales que está en la planta cuarta y que seguro que os va a interesar. Pero bueno, yo ya lo voy a dejar aquí para no liarla más. Muchas gracias, Mónica, y todo tuyo. Vale. Perdonad. Ay, muchas gracias, Elena. Esto es una faena, ¿eh? Ay, si no me pegan mis hijos la gripe, me pongo a llorar aquí en el programa. El caso es estropear el audio. Perdón a mis compañeros a mis compañeros técnicos. Gracias, Elena, por las palabras de bienvenida y gracias por decirnos que sí, tanto a ti como a Andrés, que también le mando desde aquí todo mi cariño y mi agradecimiento por abrirnos las puertas hace 8 años. Y no me voy a poner sensible, eso lo dejaré para el final, porque tenemos un programa muy bonito por delante y quiero aprovecharlo al máximo, porque tenemos un temazo, ¿vale? Tenemos que terminar de la mejor manera posible. Y por eso hoy tengo una serie de preguntas para iniciar este espacio Madresfera, donde, por cierto, además no veo pequeños, criaturas, así que gracias, compañeros del espacio educativo, pero no hay criaturas en este caso. Quería empezar este último espacio Madresfera, antes de dar la bienvenida a mis invitadas, haciendo unas preguntas, ¿vale? Para todos los que habéis venido, a los que, por cierto, os doy las gracias por estar aquí en este último espacio.
superando el atasco que hay en Madrid hoy, las compras navideñas, los partidos de fútbol, las fiestas de Navidad de los hijos en los coles, ¿qué más? Las comidas navideñas y todas esos festejos que se están dando en diciembre, un viernes por la tarde, así que mil gracias. Y gracias también a las personas que están al otro lado. También para los que están al otro lado del streaming, os hago las siguientes preguntas. ¿En cuántos sitios, y vosotras también os lo pregunto, ¿vale? ¿En cuántos sitios o plataformas hemos dejado esta semana, ya no digo más, nuestros datos personales? ¿Sabemos qué política de uso de datos tienen sobre los datos que les hemos dado? ¿Nos hemos leído la política de uso de datos al registrarnos en cualquiera de las plataformas que hemos usado? ¿A quién pertenecen esas plataformas? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuántas veces habéis aceptado las cookies sin leerlas? Sin leer lo que hacen con nuestros datos, en cualquier web, en cualquier servicio. Si vuestros hijos, vuestras hijas tienen un perfil en redes sociales, ¿sabéis exactamente qué tipo de datos biométricos o de geolocalización están compartiendo en esta plataforma? ¿Alguna vez se han preguntado, os habéis preguntado si vuestros datos de salud o los datos de salud de vuestros hijos o de su rendimiento escolar pueden ser objeto de análisis de una IA que sea ajena a nuestro control? Podría hablar mucho más porque estamos rodeados de apps constantemente, pero precisamente para intentar entender un poco a lo que nos estamos enfrentando y que estas preguntas no nos sean algo ajeno, hoy vamos a hablar sobre cómo interpretamos los datos, qué datos damos, por qué tenemos que dejar de darlos, por ejemplo. Esa sería una buena pregunta, ¿no? Y lo vamos a hacer de la mejor manera, con mis invitadas que tengo aquí conmigo, con Mariluz Congosto, que digo Mariluz, pero Mariluz, perdón. Mariluz Congosto, a la que voy a presentar en primer lugar, que es doctora en Ingeniería Telemática por la Universidad Carlos III y licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido profesora honorífica en el Departamento de Telemática de la Universidad Carlos III hasta septiembre del 25. Desde el 2008 es investigadora de datos sociales, preferentemente en Twitter y Telegram. Utiliza análisis de redes y visualización para descubrir patrones de comportamiento, propagación de mensajes y caracterización de usuarios. Ha sido profesora asociada en la Universidad Carlos III del 2004 al 2009 y en la Universidad Politécnica de Madrid del 87 al 89. Desde noviembre eres colaboradora honoraria del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, que no sé cómo te da tiempo a tantas cosas, por cierto, y anteriormente trabajó aquí, precisamente, en Telefónica y +D, en el IOP y en la excelentísima Diputación de Almería y en Secoinsa, más tarde Fujitsu. O sea que amplia carrera. Larga vida. Bueno, y eso es una maravilla, Mariluz, poder estar aquí, por cierto, poder estar en la que ha sido tu casa de repente y venir como ponente. ¿Qué te parece? Es una buena oportunidad, la primera vez que me siento aquí. Muchas veces he estado, pero al otro lado. Bueno, pues no está mal, ¿no? Venir como ponente, perdonad. Ay. Almudena Barreira, o Barreiro. Barreiro, yo lo tengo como A, pero es como, ¿verdad? Almudena Barreiro es cofundadora de Data for Good Madrid, una iniciativa sin ánimo de lucro que ayuda a organizaciones del tercer sector a aprovechar el poder de los datos para generar impacto social. Su trabajo se centra en el uso ético e inclusivo de la inteligencia artificial, si es que eso es posible, ya lo veremos, con un fuerte compromiso hacia valores como la equidad, la transparencia y la protección de la dignidad humana, que eso todo suena fenomenal. Actualmente es consultora y científica de datos en Next Digital, donde lidera proyectos relacionados con la calidad del dato, analítica predictiva e inteligencia artificial
responsable, que me encanta, la unión de datos, o sea, de palabras, ¿vale? Combina una sólida formación en matemáticas y estadística con experiencia técnica aplicada y una mirada crítica sobre el impacto de los sistemas algorítmicos en la sociedad. Además, colabora en Sesgo 404, una sección del canal de YouTube Sirviendo Código, donde analiza las implicaciones éticas y sociales de la IA para acercar estos temas complejos a una audiencia más amplia. Bueno, bienvenidas a ambas, muchas gracias por estar aquí. Y lo primero que quiero saber en ambos casos es cómo y por qué llegáis a dedicaros a lo que os dedicáis, os habéis dedicado. En tu caso, por ejemplo, Mariluz, que no paras de llevar a cabo proyectos como profesora, con cuestiones que te vas sacando de la manga de repente, ¿no? Cuéntanos primero, Mariluz, si te parece, cómo decides especializarte en datos. Bueno, lo primero es la curiosidad. Yo tengo curiosidad desde que era muy pequeñita y no me he abandonado. Y lo de los datos ya me viene de cuando empecé a trabajar en Telefónica y en las otras compañías, aunque eran proyectos de telecomunicaciones, pero siempre había que saber por qué funcionaban y dónde estaban los problemas. Entonces ahí había que trabajar con los datos. Siempre he trabajado con datos. Lo que ocurre, bueno, que cuando empecé a hacer la tesis en temas de redes sociales, la naturaleza de los datos era muy diferente. Entonces, todo lo que había aprendido lo tuve que desaprender y enfocar los datos de otra manera, ¿no? Entonces, cuando aparecieron las redes sociales en 2004, por ahí, yo en 2006 ya estaba en un montón de redes sociales y le daba todos mis datos, además, porque era la época de la inocencia, donde creíamos que las redes sociales eran muy buenas y era un sitio donde podíamos encontrar a gente que hacía tiempo que no veíamos y entregábamos todos los datos, contábamos todos y esperábamos, y era positivo porque no era un entorno más de relaciones con personas cercanas, ¿no? Entonces empecé a ver los datos, me pareció muy interesante y sobre todo cómo la gente se comunicaba. Entonces las redes sociales ofrecían una manera de ver cómo funciona una sociedad, cómo reacciona ante las cosas, y lo podían medir, que era antes eso, los sociólogos tenían que hacer unos formularios muy complicados y tardaban mucho en recolectar esos datos, y ahí teníamos un montón de relaciones, de gente que se comunicaba de distintas maneras, y me pareció una cosa impresionante. Pero eran unos datos diferentes a los datos que yo he usado, que eran pues, las tablas Excel, ¿no? Sus filitas, sus columnitas. Aquí no, aquí eran relaciones, ¿no? Entonces pues tuve que aprender análisis de redes, una serie de cosas, y me parecía apasionante y no me equivoqué, porque desde entonces hasta ahora no he terminado de hacer cosas con los datos. ¿Cómo se llama tu tesis? Cuéntanos, o sea, ¿cómo era La tesis, bueno, fue con datos de Twitter, porque los datos de Twitter eran públicos y se podían utilizar sin ningún problema de la Ley de Protección de Datos. Y además había herramientas que entonces funcionaban, ahora ya no, y Elon Musk nos ha cerrado las puertas a los investigadores, pero en aquel entonces se podía de una manera gratuita extraer datos de una manera relativamente sencilla. Y entonces yo, una de las cosas que me picaba la curiosidad mucho era por qué unas cosas son virales y otras no, por qué unas cosas se propagan y otras no. Entonces lo que hice fue analizar un poco la tipología de las personas que estaban en las redes sociales. Unos eran influencers, que lo que decían tenía mucho impacto, otros eran networkers, que estaban todo el día comunicándose y compartían mucha información en ambos sentidos, otros eran monologuistas, gente que a mí siempre me ha sorprendido que escribían y nadie les contestaba, pero nunca perdían el entusiasmo. No perdían, tenían mucha moral y me parecían interesantes. Si tengo algo que decir, lo digo y ya está. Claro. No estoy esperando que me devuelva, ¿no? Luego gente que era conversadora, gente que era retuiteadora, simplemente leía, era espectadora y difundía. Y luego había cosas automáticas y bueno, pues en función de eso pues analicé un montón de datos recogidos durante 44 años, que quemé 3 servidores de la Carlos III de tanto usarlos, pero real, se quemaron. Ah, qué bien, o sea que te saludan los de la Carlos III, te saludan desde allí, ¿no? También ya tenían sus años, o sea que yo cuando los cogí ya no eran nuevos, pero los desgasté mucho. Hay que invertir en universidad pública. Sí, no, los recursos, la verdad que
eran complicados, pero bueno, se hace siempre lo que se puede. Entonces, con esos datos durante 4 años analicé distintos entornos, cómo se propagaban las cosas y cuáles eran los que propiciaban esa propagación, ¿no? Entonces, una de las cosas que descubrí es que existe la meritocracia. Es muy importante el mensaje, y si un mensaje es bueno, aunque la persona tenga muy poca red, muy pocos contactos, hay muchas posibilidades de que llegue una persona con más contactos y esa lo difunda. Entonces, siempre, en todos los casos, encontraba que a lo mejor lo más viral no era de un influencer, era de una persona normal que se había expresado muy bien, había capturado bien el momento, y eso lo encontré, no eran habituales, pero era una cosa que persistía en todos los casos, pero vamos, los que más difundían eran los influencers. Los influencers, interesantísimo. Tengo que buscar la tesis y leérmela. En tu caso, Almudena, ¿cómo decides dedicarte a los datos desde una perspectiva más ingenieril? Bueno, en mi caso, hace no mucho me preguntaban por un grupo que tenemos, varias chicas me preguntaban, es que mis hijos no están interesados en las matemáticas, ¿qué puedo hacer? En mi caso, yo siempre he estado interesada en las matemáticas. Desde muy pequeña me resultaba como muy obvio y me resultaban muy fáciles porque decía, están por todas partes, ¿cómo no me va a gustar esto? Y además era como, bueno, no es nada... ¿Está bien o está mal? No hay un punto intermedio. Entonces me resultaba más fácil que a lo mejor estudiar historia o filosofía. Entonces decidí... Porque las matemáticas están en todas partes, dices. Para mí sí. O sea, tengo que guardar esta parte para luego ponérsela a mi hija, que está mala con gripe, por eso no han venido hoy mis hijos, pero si no, que porque le cuestan mucho las matemáticas. Entonces, aunque no sé yo si eso le va a convencer, lo de que estén en todas partes. Bueno, es que una coliflor son matemáticas, ¿no? Uf, es que eso no le gusta nada. Pues el arte, los juguetes, no sé, todo. Para mí era como, es fascinante, todo es matemáticas. Y entonces todo tenía sentido para mí. Cuando hice como ese clic, que lo hice muy pequeña, digamos. Y claro, yo le veía un montón de aplicaciones, pero en ese, bueno, luego fui a la universidad, yo estudié, o sea, la carrera cuando yo la estudié era muy teórica. De hecho, yo hacía los exámenes de programación en papel. O sea, era súper teórico. Me encantó, hice el máster y me puse a trabajar sin tener la más mínima idea en qué trabajaba un matemático si no hacía investigación. Empecé a trabajar de programadora, entonces ahí aprendí a programar y, bueno, al cabo de unos meses terminé haciendo... Bueno, pues en ese momento se llevaba un poco el Big Data, pero bueno, como científico de datos, ¿no? Haciendo algoritmos que predecían cosas. Me parecía fascinante, claro, pero había una cosa que a mí no me acababa de cuadrar y era el hecho de que yo estaba haciendo eso solo para que alguien ganase dinero. Y yo decía, pero si están por todas partes, sirven para todo, ¿por qué no cambian la sociedad? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser que dedique 8 horas al día a que alguien sea un poquito más rico? Si esto lo podría utilizar para, no sé, cambiar el mundo de alguna manera. Entonces me faltaba esta parte social. Como suelta que no eres una tecnobro. Bueno, me encantan los algoritmos, porque pero... ahora tienes detrás seguro que, bueno, no van a estar en este caso los tecnobros, pero estarían todos, ¿y qué problema hay, bro? Queremos dinero. No sé. Entonces, una compi, ella empezó con Data for Good Barcelona, porque yo sí que hacía algoritmos, pero muy relacionados con la industria. Lo cual, por un lado, me tranquilizaba, porque nunca hacía que tuviese dilemas morales. Porque al final, por ejemplo, si optimizo una ruta de transporte, puedo tener el dilema de que despidan a personas porque ya no hacen falta tantas, pero no tengo el dilema de calcular el precio de un seguro. No tenía ese tipo de dilemas. O sea, por un lado decía, bueno, agradezco que mi sustento no dependa tanto de lo moral, digamos, aunque ya digo que por otro lado tenía esos otros pensamientos, siempre hay cosas. Entonces, bueno, eso, de ahí apareció Data for Good Madrid, que era un poco la manera de unir las matemáticas, porque no creo que la IA sea una burbuja, pero a lo largo de estos años, para mí, hemos llamado a las matemáticas de muchas maneras diferentes. Siempre hay algún hype. En plan, hace unos años era el Big Data, antes era Data Driven, siempre hay algo, pero al final son matemáticas que gracias, bajo mi punto de vista, gracias, quizás tú tengas otro, pero creo que eso, que son matemáticas que gracias a que ha mejorado la capacidad computacional, somos capaces de utilizarlas. Pero la base es la misma de hace muchísimos años. Entonces, bueno, eso, empezamos a utilizar algoritmos y matemáticas para
ayudar a otra parte de la sociedad. Esto fue antes del COVID, entonces la verdad es que cuando llegábamos a las asociaciones y decíamos, hola, queremos hacer un modelo. Y era como, ¿un modelo de qué? Sí, con tus datos vamos a hacer un modelo que ya verás, te va a solucionar un montón de cosas. Y era como, ya, pero es que mi prioridad es atender a las personas sin hogar. Y yo, bueno, ya, pero esto también te va a ayudar. Bueno, al final encontrábamos como la manera de que lo entendiesen, de ver por dónde empezábamos, por lo más fácil y de algo que les fuese útil, que esto es muy clave, ¿no? Que la tecnología tiene que ser útil para las personas. Y, bueno, era todo diferente a cuando trabajaba en el otro trabajo, porque la comunicación era diferente, porque los objetivos eran diferentes y no sé, y luego también llegaron a mis manos lecturas sobre, es que, bueno, los datos que se utilizan para enseñar a los algoritmos, pues están sesgados porque son una repetición del pasado y el pasado no es perfecto, con lo cual, si estás enseñando a la tecnología que haga cosas en el futuro con los datos del pasado, va a repetir los errores del pasado, ¿no? Entonces empecé a preocuparme más y más por el tema y a día de hoy pues es un tema que me obsesiona. El tema de, o sea, la privacidad de los datos también, pero más que legislar la privacidad de los datos, a mí me preocupa mucho legislar el uso de los datos, el uso que se les da y cómo se utilizan los algoritmos. Me encanta que digas eso, porque va unido con nuestro siguiente bloque. No, en cuanto al uso, en cuanto a dónde dejamos nuestros datos, yo había empezado a plantearos cuestiones y ver un poquito, porque es que este tema es inmenso, vamos, nos lo vamos a comer. Por ejemplo, hablemos de la huella digital. ¿Qué significa la huella digital? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cómo se está llevando a cabo? No sé si somos conscientes y si podéis ayudarnos a explicar cómo funciona para que la gente que nos escuche, nos ve, sea un poco consciente de qué implica toda esa huella digital que vamos dejando, esos datos que vamos dando constantemente en todas las partes en las que estamos, tecnológicamente hablando, o no tecnológicamente. Bueno, pues la huella la vamos dejando de distintas maneras. Al principio, muy inocentemente, en la época de la inocencia, en Facebook decíamos la religión, decíamos cuál era nuestro colegio de primaria. Sí, claro, estaba para eso, Facebook. Nos faltaba dar la dirección, bueno, y el teléfono, se daba, todo, se ponía absolutamente todo, lo dábamos voluntario, sin pensar que eso nos podía llevar a algo malo. Luego hay otras redes que no te piden prácticamente nada. Twitter te pide nada, un nombre y un nick y ya está, ¿no? Y con esos datos, bueno, Facebook ha hecho un gran negocio porque, claro, nos tiene totalmente segmentados, nos puede poner publicidad muy eficiente y, bueno, su negocio se basa ahora en la publicidad. Yo lo que veo siempre que detrás de todo está, como digo yo, el maldito parné, el dinero, todo ese negocio. Nos podemos poner conspiranoicos de que si nos espían y tal, pero las compañías, las Big Techs, lo que buscan es ganar dinero. Y todo lo que hacen es coger nuestros datos para explotarlos luego en publicidad o bien hacernos conocernos mejor para que no nos escapemos de las redes sociales y nos tengan ahí cautivos el mayor tiempo posible. Entonces, aparte de los datos que podemos dar más o menos, por ejemplo, la ubicación, le tenemos que dar permiso a la app si queremos que tenga nuestra ubicación, pero si usamos Google Maps, que ya nos hemos ya no sabemos ir a la vuelta de la esquina sin poner Google Maps, tenemos prácticamente para Google Maps siempre puesta la ubicación. Claro. Que luego puedes borrarlo y puedes decir, pero ya tienes que esforzarte, ¿no? Entonces, normalmente la libertad y la privacidad requieren mucho esfuerzo, porque lo fácil es dar tus datos, no leerte las condiciones, darle que sí porque llevas prisa, luego no quita los permisos y al final pues van cogiendo lo máximo de ti. Entonces, todos esos datos sirven para esas dos cosas, para conocerte mejor y tenerte más cautivo y luego para sacar dinero de ti. Y luego no todo el mundo está en todas las redes sociales, ni todos se llaman igual en las redes sociales, cada uno tiene sus preferencias, la gente más mayores están en unas, los más jóvenes en otras. Es complicado
para recolectar esta información son distintas plataformas. Ya tienes que hacer un trabajo muy fino para poder conocer a una persona dónde está y poder relacionar todo lo que hay en sus redes sociales, ¿no? O sea, está por separado. Yo solamente una vez, de las preguntas que has dicho, me leí las condiciones, una vez. ¿Una? Porque yo soy también, voy con prisa. Y fue cuando Facebook compró WhatsApp. Y entonces dije, voy a leerme a ver qué ponía aquí. Y desde aquel día, en 2016, no tengo WhatsApp. O sea, soy una paria social. Ahora mismo no tienes No WhatsApp. tengo WhatsApp. Porque en ese momento dije, no, yo esto no lo quiero. Y de hecho me costó mucho desinstalarme WhatsApp porque me amenazaban con que me borraban hasta Facebook y me amenazaban con cosas muy malas, pero dije, yo me borro. Y en el 2016, de hecho, escribí por qué, para que no se me olvidara, y me borré de ¿Y te WhatsApp. contestaron? ¿Por qué? No, que el procedimiento para darte de baja era dificultoso. Te decían, no, y si borras esto, se te va a borrar esto y esto otro. Y decía, bueno, pues Te vas a mira, quedar sin identidad. que se borre, que se borre. Entonces, ese es el único caso donde no he entrado, ¿no? Pero bueno, es difícil que te tengan monitorizado en todos, pero es posible. De hecho, había ya, porque ya no se da, no sé si alguien lo conocerá, por los años 2006, 2007, en los inicios, había una cosa llamada Cloud, que era para medir tu importancia en las redes. Pues la Sí, gente, nosotros lo usábamos en el ranking de Madrefera. Sí, sí. En los primeros años usábamos claro. Cloud. Entonces, eso jugaba mucho con, cuantos más redes me digas dónde estás, más puntos te doy. Entonces, jugaba con la avaricia. Y todo el mundo ahí ponía, pues en Twitter soy tal, en Facebook soy tal, en LinkedIn soy tal, y te daban más puntos. Entonces, mira, tengo un 8.3 de... que luego eso se arruinó, ese negocio. Sí. Pero ahí había una fuente de datos malévola donde podías extraer dónde estaban las personas en distintos... que no es lo mismo una empresa, una sociedad, una asociación que una persona individual. O sea, el nivel de privacidad en un caso tiene más justificación, Bueno, pero una persona... Nunca se sabe, porque ahora estamos viendo, nunca se sabe para qué sirven nuestros datos. Y esto como Ya. dato, que lo tenía apuntado para la intro, pero al final no lo he dicho, como dato así curioso, estamos viendo ahora en lo que está pasando en Estados Unidos Sí. con el ICE, bueno, ICE, ¿vale? Que están deportando, están llevándose inmigrantes, en teoría, sin papeles, y están utilizando Tinder como herramienta, ambos bandos. Por un lado, ICE, los hombres que están participando en las patrullas de ICE, cuando van a una ciudad, se registran en Tinder. Porque ya que están, me llevo unos cuantos inmigrantes, pero ligo de paso, ¿no? Quedo y tengo una cita. Y están localizando personas, mujeres inmigrantes, a través de Tinder, para llevárselas, quedar con ellas y además llevárselas. Pero por el otro lado, las mujeres o el bando que está intentando hacerle frente están usando Tinder para ver dónde están estos hombres que están registrados en Tinder. Con lo cual, fijaos qué manera más curiosa, entre comillas, ¿no? Lo de curioso, porque al final van cosas en juego, de usar nuestros datos, ¿no? Algo como nuestra ubicación y nuestra identidad. Es que al final lo que te hace ser tú no es solo tu nombre y tu apellido, sino una serie de datos que te hacen único. Entonces, si saben ciertas características que hacen únicas a un grupo de personas, es fácil filtrar a esas personas, digamos. Pero sí, o sea, de hecho, estoy muy de acuerdo en que nunca sabes para qué van a utilizar tus datos, y muchas veces lo mismo que comentabas tú, es que no sé si nos espían, si no nos espían, si escuchan la voz, pero es que tienen tantos datos que son capaces de saber mejor que nosotras qué es lo que queremos. Por eso lo de la predicción de cuando la gente dice, es que he hablado de calcetines y ahora me salen anuncios de calcetines. Ya, puede ser que te haya escuchado, que hay indicios de que escuchan, pero es que das tantos datos en Internet que son capaces de predecir qué es lo que vas a necesitar. De hecho, bueno, hay teorías de que en el futuro, en lugar de que nosotros tomemos decisiones, nos vamos a relajar y el algoritmo decidirá por nosotros. Pero es que en parte está pasando, porque vas a plataformas como Netflix, Spotify o lo que sea y te sugieren música y a ti ya te da pereza y dices, pues sí, pero es que el día de mañana quizás sea con los restaurantes. Y hay un problema, que
Eso, por un lado, hace que no pruebes o veas cosas diferentes, con lo cual te vas a reafirmar siempre en lo que tú creas, y que además también puede ser que esté trucado y de alguna forma te quieran conducir hacia cierta perspectiva. Entonces, bueno, sí, la huella digital, eso son como, para mí, todos los... Es que además la huella digital es como que ahora nos ha visto crecer. Nos ha visto crecer porque desde que utilizamos Internet, que bueno, quizás haya gente que cambie, pero casi siempre utilizas, pues eso, la misma cuenta de correo electrónico, o tienes una que es la de toda la vida. Eso, los datos que tienen en esa cuenta, te han visto crecer, saben la persona que eres. Quizás hasta sepan la persona en la que te puedes convertir, probablemente. En cierto sentido, ¿no? De tus gustos, etcétera. Y era, bueno, un poco es lo que pasó con lo del famoso caso de Cambridge Analytica, que identificaban a las personas indecisas para luego hacerles decantarse por un voto o el otro. Bueno, el que por uno. Por no uno, exactamente. No por el... Casualmente, ¿por cuál? Ah. Por uno. Y funciona. Y a veces también, claro, cada uno de nosotros nos queremos pensar, yo incluida, ya me lo he demostrado, que somos muy especiales. Que muy yo listos, sí, claro, también. Yo, a mí. Pero resulta que hace poco he hecho un estudio de mis propios datos de Instagram y he descubierto unos patrones de uso que digo, es que sí, soy predecible, soy súper predecible. Y yo pensaba que no me daba cuenta de eso. Entonces, claro, pero que si me preguntas, ¿y qué podemos hacer con la huella? ¿Qué hacemos? No sé, yo creo que hay datos que directamente debería estar prohibido que se guardasen. Y no debería existir eso. Y luego el uso para mí tendría que estar más controlado. Ayer justo hablaba con mis alumnos de este tema y precisamente planteando sobre el tema de la decisión, había un alumno que me comentaba y me decía, bueno, pero ¿qué problema hay en que una plataforma te dé ya la opción de lo que tú necesitas? ¿Qué problema hay en que alguien te diga esto es lo que tú quieres y no lo tenga que pensar yo, ¿no? Que claro, pues, ¿qué problema? Vamos a pensarlo juntos, venga, vamos a ver qué problema puede haber en que no tengamos decisión, ¿no? Sino que ya nos lo den hecho y dicen, no, tú solo pagas y ya está, es mucho más fácil. Digo, claro, pero hacia eso vamos, ¿no? Y me interesaba también hablar sobre, por ejemplo, los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Si sabemos lo que son y qué diferencia hay entre aquello que damos por obligación legal, pero que no sabemos muy bien hasta qué punto es legal o es ético, o no es ético darlo, ¿no? Hasta si estamos preparados como sociedad y como individuos por ejemplo, en saber qué son los metadatos, si todo el mundo tiene claro qué son los metadatos. Bueno, los metadatos son de lo que no ves cuando te comunicas, pero es como el iceberg, ¿no? En la puntita y por debajo hay un montón de información asociada a las cookies, la ubicación, las interacciones. Las interacciones son muy importantes porque nos definen mejor cómo nos comunicamos, qué decimos. Porque, sí, bueno, es una cosa curiosa, una de las cosas que hago yo de los análisis es cuando hay una controversia, yo cojo todos los mensajes de Twitter, hago un grafo de retweets, que normalmente retweets positivos, si yo retuiteo algo presuntamente en un porcentaje alto estoy de acuerdo, con lo cual estoy en un grupo donde estamos compartiendo una información que estamos de acuerdo, y yo esto lo paso por un algoritmo que lo que hace es que los que retuitean similar los junto. Y los que retuitean más diferente los separo. Y entonces pues van quedando como burbujas, ¿no? De opiniones. Entonces tú dices, hay una polémica que unos están a favor, otros están a contra, una cosa sencilla. Y tú vas a los mensajes que hay en una de las burbujas y están todos en contra y en la otra están todos a favor. Y puedes hacer el ejercicio de analizar el contenido y con una probabilidad del 90 y mucho %, las propias relaciones nos han juntado con gente que opina como nosotros, aunque ya hemos dicho cosas diferentes. Entonces, las relaciones son muy importantes. De hecho, los algoritmos más buenos son los que se basan no en... Cuando al Facebook le dabas todos tus datos de manera natural, inocente, se queda ahí, pero tiene muchísima más riqueza la interacción. Eso vale para segmentar, pero
pero tú puedes mentir, engañar o no dar toda la información, pero la interacción durante mucho tiempo, eso no engaña, o sea, eso es tus dinámicas. Y ahí te conocen muy bien para ver lo que te pueden dar, qué te gusta, cómo estás ideológicamente, te catalogan ideológicamente aunque tú no digas de qué eres, porque la forma que tú interactúas te va a definir. Entonces, ahí yo por eso dejé WhatsApp, porque juntaban los datos de Facebook, que eran pues, con mis amigas y mi familia, y WhatsApp era muy personal, eran la gente más allegada. Y lo que hacían eran no los mensajes eran cifrados de extremo a extremo y no los van a mirar. Claro, eso no lo miran. Pero miraban las interacciones. Claro, ¿con y dije, quién? ostras, lo peor. Claro, las interacciones con tu grupo más privado. Y dije, no, este dato no lo doy. Y ahí decidí, no lo doy. Porque el que sepan con quién interactúas tú, con tu entorno más íntimo, es una información muy que atenta mucho a la privacidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo lo definiría de la misma manera, que el metadato es lo que no se ve. Por ejemplo, cuando haces fotos con tu móvil y haces así hacia arriba en algunos dispositivos y te sale ahí como un montón de información en pequeñito, eso sería como el metadato de la foto y la foto es el dato que ves. Y no puedo estar más de acuerdo con lo de que los metadatos son lo más importante. O sea, con todo lo que has dicho estoy muy de acuerdo, porque, a ver, por ejemplo, ¿no? Hay unos algoritmos que utilizan exactamente lo que has explicado de conexiones, pero para cosas que el fin, desde luego, yo creo que no es el más adecuado, porque tenemos el ejemplo de la Vender, que lo hablamos hace poco, que lo utiliza el ejército israelí para detectar qué personas son afines a Hamas, y lo que hace es estudiar relaciones, supuestamente son afines. Bueno. O sea, las interacciones, sí, ¿no? claro, Como decía sí, Mariluz. Sí, es lo que hacen. Eso y otros datos recogidos de forma poco ética también. Y anteriormente se ha utilizado un algoritmo que lo que hacía cuando fue la guerra de Siria era poner una puntuación a las personas refugiadas de cómo de probable era que fuesen terroristas. Y era basado en gran medida en con quién hablas, con quién no hablas y con quién estás en ciertos grupos de WhatsApp. O sea, y imaginaros si son importantes los metadatos. Y también creo que cuando salieron todos los chatbots y salió el primer chatbot que hizo China y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque es gratis, madre mía, van a romper el mercado. Es que normal que sea gratis. Y a mí lo que me sorprende es que no nos estén pagando, porque el verdadero beneficio es cuando tú interactúas con él, con ella o con el chatbot que tengas y él de ahí está aprendiendo un montón de cosas. Solo del hecho de que interactúes. Yo no digo, exactamente, es que no le hace falta leer el mensaje. Ni siquiera le hace falta entender lo que yo estoy diciendo. Con solo el hecho de interactuar y con otras maneras de cómo lo hago es información suficiente para que sea capaz de obtener un montón de información valiosa. De hecho, aquí lo digo, yo creo que eso, que nos acabarán pagando. Nos acabarán pagando. Y ahora que muchas veces para poder ver las páginas web tienes que aceptar las cookies o pagar no sé cuánto, ese no sé cuánto te da un valor de cómo es de importante tus datos. Por ejemplo, en Instagram, si no quieres anuncios, tienes que pagar 7 euros. Creo que son 7 euros al mes, pero aunque fuesen al año, me parece una barbaridad. Por cuenta. O sea, valen un montón los datos, pero quien dice los datos no dice leer el contenido del mensaje, que todos nos llevamos las manos a la cabeza. Es que los metadatos, la simple interacción, tiene muchísimo valor. Nada, me estoy acordando mucho de Paloma Llaneza, que sí, tampoco claro, tiene es WhatsApp. Que es la privacidad. Es que, por ejemplo, TikTok tiene un algoritmo buenísimo, porque se basa te va mostrando cosas y tú vas reaccionando de una manera u otra. Y estás continuamente te está testeando. Somos un experimento, una ratita, ¿no? Ahí Claro. al otro lado. Y entonces te consigue ya afinar y te captura porque ya es adictivo, porque te va a dar siempre las cosas que más te gustan, no te puedes escapar. Entonces, eso es un problema que tenía que estar regulado. Luego espero que para el final del programa demos soluciones, porque está esto entrando en un nivel distópico que no sé yo. Hablemos del perfil predictivo. ¿Qué es y cómo se crea?
Ella sabe más de estas cosas que yo. Bueno, al final es un poco esto, ¿no? Se basa un poco en los datos que vamos acumulando y cómo eso nos define, cómo estamos dentro de un grupo de personas similares a nosotros y, bueno, un poco pues eso, qué vamos a hacer mañana, qué nos gusta, qué nos podría gustar y sobre todo qué podríamos consumir. Claro. ¿No? Y bueno, yo creo que es un poco eso, todos los datos que se utilizan para luego hacer predicciones o inferencias sobre lo que... Esto, o sea, nos podemos encontrar con un Minority Report, por ejemplo, como esta peli que no sé si ha visto el público, pero está en la que haciendo una predicción y analizando los datos según la trayectoria de una persona, se puede saber si va a cometer un asesinato. No. Pues hay gente que cree que sí, ¿no? Porque tenemos Compass, que lo que hace es predecir la probabilidad de que alguien sea reincidente. Compass es una aplicación. Compass es un algoritmo que utiliza la policía en Estados Unidos para intentar predecir cuál es el riesgo de que una persona que está en la cárcel sea reincidente. Vamos, Minority Report. Sí, aquí en España, la última vez hablamos de esto con Ana, teníamos una herramienta que se llamaba Veripol. ¿Veripol? Sí. Poco sutil. Que lo que hacía Veripol era, basándose en cómo estaba escrita una denuncia, daba una puntuación de cómo de probable era que fuese falsa. Pero, perdón. Ya no se utiliza Veripol. Pero no se utiliza... ¿Se ha usado? Sí, sí. Como apoyo. Obviamente no estaba sobre piedra, pero como apoyo se utilizaba. Lo que pasa es que un estudio de la Universidad de Valencia demostró todos los sesgos que contenía este tipo de herramienta, porque para empezar, la denuncia no eran capaces de explicar por qué decides que es falsa o verdadera. Y la explicación que tenían era como, si aparecía la palabra día muchas veces, era más probable que la denuncia fuese falsa. Es como, no es una explicación, porque correlación no es causalidad. ¿Qué diríamos? O sea, no es una prueba suficiente. Tenemos que entender cómo funcionan esos algoritmos. Por eso todo el tema de legislar sobre el uso de los algoritmos, porque podría ser útil el algoritmo para la policía, quizás no de esa manera, pero pues... No tenemos más ideas. Claro, de otra manera, o sea, facilitándole tareas administrativas, haciendo trabajo más pesado, más llevadero, puede ser útil en muchos aspectos. Pero hay temas que tenemos que ver no solo si se puede hacer, si es ético que lo hagamos. Si es ético que lo hagamos y si lo hacemos como mínimo, entender lo que estamos haciendo en un tema tan delicado. No puede ser una caja negra y tiene que ser algo con sentido. No puede ser que me digas, es que esta denuncia es falsa porque ha dicho 4 veces día. Eso, y que para empezar la denuncia no la escribe la persona es que lo que aparentemente... decir, pero si la redactan los policías. Pues por eso mismo, eso es lo que decía en el estudio, que no... Sí, sí. O sea, que si podemos llegar, pues a lo mejor en cierto aspecto estamos ahí. No sé. Hablábamos antes de sesgos. ¿Qué problema o qué puede pasar o qué está ocurriendo relacionando sesgos, prejuicios y perspectiva de género con el uso de los datos? Bueno, yo en las redes sociales, porque son los datos que me manejo, como ya te conocen y sabes cómo eres, te van a... O sea, hay como dos, una de entrada, el sesgo de entrada y el sesgo de salida. En cuanto a la persona con la que hablas, ¿te claro, refieres? Primero, te van a mostrar siempre información... O la red, ¿te estás refiriendo a la red? Las redes sociales, o sea, las redes sociales hacia ti y luego tú hacia las redes sociales. Las redes sociales hacia ti te van a mostrar siempre lo que tú quieres ver, porque te conocen y no te van a dar algo que no te guste, te van a dar algo que te guste. Entonces, si tú tienes un sesgo político, te van a servir noticias de ese sesgo. Si tienes un cierto gusto, eso te lo van a servir. Si tienes un prejuicio, te lo van a alimentar, no te lo van a suavizar. Y si saben detectar si eres hombre o mujer, te van a hacer un tratamiento diferente. Y luego de la red los sesgos de la red hacia afuera, porque claro, ellos te introducen, te muestran una información, pero luego tú reaccionas a esa información desde afuera. En cuanto te llega,
el sesgo se confirma más fuertemente, con lo cual te vas metiendo en una burbuja de la que te cuesta mucho salir. Tus prejuicios se van a multiplicar. Y la reacción que hay en las mujeres, en las redes, siempre tiene un plus, o sea, cuando hay acoso o un ataque, tiene siempre un plus. Un plus, además de... O sea, siempre a las mujeres nos van a atacar por el aspecto físico, o por la edad, o por alguna cosa que normalmente no se ataca a los hombres, no se les ataca por otras cosas. Siempre eso hay una tendencia. Y también es una cosa muy curiosa, y es que cuando hay desinformación y se crean perfiles falsos femeninos, con más frecuencia que masculinos. Sí. Ponen fotos de chicas guapas porque van a atraer un público masculino, entonces crean una serie de perfiles para que sean más virales. Y para ganar premios literarios también. Sí, entonces sí que hay cierta viralidad creando perfiles femeninos. Fíjate. ¿Y cómo combatimos eso? Se podría, claro. Sí, o sea, porque al final, para hacer que un algoritmo sea justo, hay como 4 pasos, ¿no? Están los datos de los que aprende, el algoritmo que utilizas y cómo funciona internamente en términos de matemáticas, los resultados que produce y cómo lo utiliza la persona. Son estas 4 partes. Entonces, si tú depuras estas 4 partes, que todo esto todavía se está viendo cómo hacerlo de la mejor manera, pero se está intentando tener, cómo auditar algoritmos al final, para asegurarte de que están siendo justos. Entonces, eso primero es ver tus datos como son, si son suficientemente representativos, si contienen algún sesgo, si estás excluyendo a alguien, si no, todo este tipo de cosas. Luego, el algoritmo, porque no todo vale para todo. Si tú tienes que entender qué peso asigna el valor, en qué se basa para hacer su predicción el algoritmo, pues tendrás que utilizar unos. Y si no te hace falta eso y esa otra cosa que no importa tanto, pues otros que a lo mejor funcionen mejor. Pero las matemáticas dentro importan porque no se comportan igual. O también hay algoritmos que, por ejemplo, intentan que lo que es diferente simplemente lo ignoran. Pues a lo mejor en ciertos casos te va bien y en otros casos no te va bien. Entonces, tienes los datos que tienes que estar segura de que son datos completos y justos, tienes las matemáticas del algoritmo que tienes que estar segura de que te dan lo que tú necesitas para tu caso, tienes que estar segura que cuando tienes los resultados son justos. Por ejemplo, en el caso de Compass se vio que personas con el mismo historial, solo por ser de una raza u otra, tenían más probabilidad de ser reincidentes. No solo eso, que sino dentro de los distintos grupos, los grupos que no eran mayoritarios, el algoritmo se equivocaba más. Es decir, si el algoritmo en general se equivoca un 15% de las veces, con ciertos grupos se equivocaba el 50% de las veces. O sea, los resultados de ese algoritmo eran malos en muchísimos aspectos, en todos los aspectos. Casi no había una cosa que hiciese bien. Ya independientemente de la ética, si lo analizas desde un punto de vista técnico, es como, esto se ha hecho como mínimo con prisa. O ha dado los resultados que esperábamos y hemos dicho, bueno, pues mi jornada ha terminado hoy, porque al final ese es otro problema, ¿no? Bueno, luego lo hablamos. Y por último, el uso que le das, cómo las personas lo están utilizando bien, sin sesgos, no, le dan el uso esperado. Entonces, si estas 4 cosas las hacemos bien, pues haremos cosas que tengan sentido y que sean justas. Pero si no las hacemos bien, el problema de los algoritmos es que siempre se equivocan hacia el mismo lado. Siempre son injustos con los mismos. Dicen que las personas también son injustas y también tienen sesgos. Desde luego, pero a lo mejor más random si intentan hacer bien su trabajo. Pero es que el algoritmo se va a equivocar siempre hacia el mismo lado, hacia el lado que haya aprendido que se tiene que equivocar, digamos. Entonces, eso se podría solucionar de esa manera, el tema de los sesgos. También se estaba usando casos, que tenía idea de casos preocupantes, por ejemplo, en el uso de algoritmos a la hora de selección en universidades, procesos de selección donde casualmente los menos favorecidos siempre en los procesos de selección son personas por raza, por género o incluso por procedencia, por la zona donde se vive, datos que no tenían nada que ver con la trayectoria académica, ¿no? Que pudiera tener mucha más relación para una entrada a la universidad o incluso para puestos de trabajo, donde también se estaba viendo que afecta
el algoritmo a la hora de la selección de puestos de trabajo, que yo lo veo una locura absoluta, pero se está usando en ese caso, ¿no? No sé si eso se va a poder regular o no, pero desde luego da lugar a una discriminación muy palpable. Yo es que el algoritmo, o sea, lo que no podemos tener es fe ciega en el algoritmo. Claro, pero para empezar, de cara sobre todo puede ser una hijos, ayuda, pero nunca la última decisión. O sea, tienes una ayuda que la puedes aceptar o no, pero el algoritmo no debemos permitir, porque siempre la decisión tiene que ser humana. Puede ayudarte a lo mejor en tareas rutinarias, resumirte y ayudarte mucho, pero la decisión no puedes dejarla solo en manos de un algoritmo. Y de hecho en redes sociales lo que hay que hacer es huir del algoritmo, y hay maneras, ¿eh? Bueno, eso ahora huir. Luego lo vemos en el campo de soluciones, que por cierto, si queréis hacer preguntas, comentarios, aprovechad, porque luego enseguida llega al final y nos quedan las preguntas pendientes. Hablando de perspectiva de género, ¿cómo se puede presionar a la industria para que recoja datos objetivos, si es que eso existe, o de manera diversa o de manera inclusiva, para que represente a toda la sociedad y no solo a la mayoría reconocida socialmente, ¿no? Y privilegiada? ¿Hay manera de hacerlo? Sí, yo, a ver, es que directamente, si a mí me propusiesen hacer un modelo que pues no sé, me imagino en el campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? O algo tipo farmacéutico, o no sé, algo que sea importante tener en cuenta el género. Y veo que mi muestra, los datos que tengo, no es suficientemente representativa, vamos, diré, es que está mal hecho. Es que es como si te piden hacer, no sé, este suelo con agua y con madera, es como es que no lo podemos hacer así. Directamente está mal. Lo único que se me ocurre es precisamente presionar con él, es que no te va a dar unas predicciones fiables y unos resultados fiables y una devolución, o sea, no vas a tener un beneficio real si no tienes unos datos que no estén sesgados, porque se va a equivocar mucho, o sea, es que no va a estar bien hecho. O sea, el beneficio no va a ser el esperado, sin duda, porque no va a contener errores. Y esto que hablaba Mariluz, que luego lo comentaremos, de irnos, ¿no? de la solución frente a las redes sociales, ¿vosotras creéis que somos conscientes de que las apps que usamos, o nuestros hijos, por ejemplo, nuestros hijos e hijas, son conscientes de esa selección que hablábamos antes? Por ejemplo, cuando escuchamos Spotify en música, ¿no? Y tú pides una selección musical que te deje aleatoria, ¿somos conscientes o en general de que lo que nos está poniendo no es una representación de la totalidad, como para poder exigirle a esa plataforma Spotify, decir, Spotify, tienes que ofrecerme una variedad más diversa, más inclusiva de información? Bueno, eso yo creo que para las plataformas sería bueno el que los algoritmos los pudieras tú de alguna manera gobernar. Claro. Es decir, bueno, yo quiero, igual que cuando vas a la IA, pues ponerle condiciones antes de que te des soluciones. Yo quiero que me des recomendaciones, pero en este tipo de músicas específicas, quiero conocer cosas nuevas, o sea, darle un poco qué es lo que queremos, para que no, aunque presuntamente ellos nos conozcan, pero que nosotros podamos de alguna manera inferir como una variable de entrada en el algoritmo. Entonces yo creo que eso sería bueno. O sea, lo que habría que tomar conciencia es que el algoritmo no lo es todo, es una ayuda, pero no es el que me manda a mí, sino yo el que le digo al algoritmo. Ese sería el concepto, ¿no? Yeah. Y eso sería bueno, porque ellos puedan ser muy listos viendo por tus iteraciones lo que te gusta, pero posiblemente no estén acertando al 100%, al 98%. Y ese 2% a lo mejor es importante. Entonces, el poder tú introducir variables de entrada para que las tenga en cuenta ahora que te hagas recomendaciones sería más satisfactorio, porque podrían llegar casi al 100%. Claro. O sea, que no sean algoritmos solo de cojo la información que tú no ves y yo ya te digo lo que es, sino, bueno, yo tengo esto, creo que te gustaría esto, pero ¿qué es lo que tú opinas? Si pudieras tú decir, bueno, sí, pero esto sí, esto no,
quiero ampliar esto, mira, he visto esto y me ha llamado la atención. Poder abrir el camino, porque al final lo que te hace es encerrarte en una música o en unos contenidos. Sí, además supuestamente personalizado, que a mí lo que me hace gracia, porque parece que la ventaja absoluta es la personalización. Claro. Cuando en realidad al final estamos todos escuchando lo mismo prácticamente. Sí, yo la verdad es que creo que el problema es que como nos encanta tener la razón, pues es como un poco duro hacer la autocrítica de... No, venga, voy a escuchar otras opiniones, otras voces que pueden discrepar con la mía, voy a ver, pues a lo mejor películas que quizás no sean tanto mi estilo, o además como estamos todo el día agotados. Hace poco escuché en una conferencia un chico que estaba estudiando cómo se relacionaba tu personalidad con el hecho de que tuvieses más tendencia a creerte noticias falsas. Claro, el estrés, ¿no? Y la ansiedad te hace como que seas tengas más tendencia a eso, a creerte noticias falsas. Pero es que el estrés te viene impuesto. No es algo que me levanto mañana y decido, ¡guau, qué estresada estoy! En cierta medida tú puedes manejar, tienes ahí una banda de parámetros, pero a veces te viene impuesto. Incluso es lo que tú comentabas antes, de que las aplicaciones están hechas para mantenerte enganchado. Eso también genera cierto estrés y ansiedad. Y entonces es eso, es como que no... Es muy difícil que queramos muchas veces escuchar opiniones diferentes a la nuestra, es como mucho más fácil quedarnos ahí. Pero bueno, sí que hay países que han desarrollado soluciones donde, por ejemplo, ponen la misma noticia de distintos medios, con distintos enfoques. Entonces, como que tú puedes comparar y todo esto. Han desarrollado como herramientas para intentar fomentar el que tú no te quedes solo con el punto de vista que te sugiere el... Con tu feed. Porque sí. Yo creo que esa es la trampa, el feed. ¿No? Cuando nos creímos que tu feed es lo mejor, ¿no? Que es verdad, esto está hecho para mí, qué majos son, qué bien... cuando en realidad es la trampa absoluta. Ahí siempre es la comodidad, nos mata la comodidad. O sea, para la libertad tienes que hacer cosas incómodas. Ay, ya, es que da todo frases, ¿eh? No, la comodidad nos mata y la falta de tiempo, porque vamos como muy... Para hacer las cosas de una manera necesitas tiempo, necesitas reflexión, y es algo que nos falta. Hoy día vamos muy matados de tiempo y va a lo cómodo. Hablemos de cómo el diseño de las redes, Mariluz, favorece la polarización y que tiene que ver la polarización con los datos y sobre todo de cara a cómo enseñamos a nuestros hijos, nuestras hijas, a utilizar las redes sociales. Y ahora se ha prohibido en Australia el uso de redes hasta los 16 años, antes de los 16 años, pero hay muchas criaturas y a partir de los 16 años tienen que entrar también, con lo cual... ¿qué tiene que ver el uso de datos en redes sociales y la configuración de la plataforma para que de repente nos encontremos en un momento en el que hasta un anuncio de una marca que no voy a nombrar porque no nos patrocina habla sobre la polarización? Bueno, la polarización es consecuencia, siempre el dinero está detrás. Los contenidos más extremos son los que más se consumen y entonces te los van a mostrar más frecuentemente que los contenidos más pausados. Eso, y aparte te van a dar lo de tu lado, no te van a dar las dos perspectivas, te van a dar lo de un lado. Entonces, la gente es perverso por los dos lados. Por un lado, la plataforma premia lo que es más radical. Y por otro lado, la gente que genera contenido dice, como lo premia la plataforma, voy a ser muy radical. Entonces, vemos ya la prensa que ha entrado en esa guerrilla de titulares hay una noticia y hay como dos visiones totalmente separadas de lo del fiscal general, o sea, nada más que es un caso paradigmático. Sí. No hay un punto medio, hay unos que sí y otros que no. Entonces, de alguna manera eso se premia la discusión, se premia la interacción, o sea, al final es que estés en la plataforma, que interactúes mucho, que te conozcan mejor y que te puedan poner una publicidad hasta a ti y saquen dinero, o sea, es así de triste. Y claro, a costa de perjudicar a la sociedad,
porque al final los contenidos que tienes son contenidos radicales, contenidos que no te gustan, contenidos que te causan estrés y contenidos que no te benefician, pero es así de triste. Y luego los políticos tampoco están al margen, o sea, también echan su gasolina al fuego. O sea, sí, no es lo un juego ponen muy malo, porque por un lado la plataforma premia eso, pero por otro lado los que quieren que sus mensajes se visualicen mucho utilizan esos recursos, con lo cual es malo. Almudena, hablemos de pautas prácticas, de cómo enfocar, que fíjate, ya son 37, o sea, esto ya va. ¿Cómo enfocamos, y además aquí te pregunto por Data for Good, cómo nos replanteamos esta cuestión, hacia dónde tenemos que empezar a mirar para que todos estos datos que estamos dando, todos estos datos que se están utilizando y que incluso nos están dando, porque cuando hablábamos de polarización y de los medios, lo que nos dan los medios, todo ese uso de datos, ¿cómo lo cambiamos la trayectoria precisamente for good, ¿no? hacia una perspectiva positiva para un cambio social y no hacia la deriva hacia la que se supone que va? A ver, es que yo creo que con respecto a todo lo que venimos hablando de las redes y de cómo generamos datos y todo esto, llevo semanas pensando sobre una idea, que es que la tecnología tiene que trabajar para nosotros. No puede ser que nosotros trabajemos para la tecnología. Les damos los datos, creamos los algoritmos, vamos a 100, nuestro consumo depende de eso. Es como que en lugar de que hay veces que en lugar de que nos facilite la vida, parece que nos la está complicando. Y sin embargo, yo veo que en las cosas más básicas y al mismo tiempo las más importantes, cosas que serían como súper simples y que todos hemos vivido, vamos a vivir o alguien muy cercano lo está viviendo, no se ha avanzado tanto. Es como, es que hemos avanzado un montón, mira cuántas cosas se pueden hacer. Bueno, ¿en qué terreno hemos avanzado? En algunos sí, pero el cuidado de las personas. Una persona dependiente que necesite ducharse, ¿cuánto hemos avanzado en eso? Porque yo no veo tanto avance. No veo que las máquinas que se puede permitir la gente sean súper avanzadas y faciliten un montón esa tarea. Y es algo como súper básico y súper importante. Quizás hay que cambiar el foco, pero claro, lo que mueve todo esto al final es el dinero y parece que eso no da dinero. Pero habría un montón de cosas interesantes que podemos hacer. No sé, con la gente joven se me ocurre, ¿no? Al final, por lo que me cuentan mis amigas, como que ahora hay ciertas herramientas para que los niños y las niñas más pequeñas como que aprendan a expresar sus emociones, que es algo que quizás antes íbamos aprendiendo así un poco más como podíamos. Y hay herramientas para que aprendan a comunicarse cómo se sienten, con colores, con dibujos. Pues, por ejemplo, lo que puede hacer un chatbot o una herramienta similar es que el niño puede sacar lo que tiene en su mente. Algo que antes solo era imaginado, lo puede llegar a expresar con palabras, ver cómo se dibujaría y decir, ¡guau, qué chulo! ¿No? Y esto era lo que yo quería, y de alguna manera podría expresarse así. Por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? O sea, es que es eso, siento que hemos avanzado mucho, pero solo en una dirección. Pero hay un montón de otras direcciones en las que seguimos como hace 60 o 100 años. O 20, no sé, los años que sean, muchos años. Entonces, y habría capacidad de hacerlo para bien. No sé, todo el tema de los chatbots que, claro, es que han copiado la voz y la imagen de un directivo muy importante y han robado no sé cuántos millones. Vamos, vale. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos copiar la voz de las personas. Vale, ¿qué personas no tienen voz? No pueden hablar o han perdido su voz. Aprovechemos esa herramienta para devolverles la voz. O sea, hagámoslo para el bien. Si es que hay un montón de maneras de hacerlo para el bien. Lo que pasa es que el foco está solo puesto en una cosa y las otras personas que quieren dedicar su tiempo, porque a nosotros nos llegan voluntarias y voluntarios que nos escriben porque quieren participar cada semana. Cada semana hay personas que saben de tecnología y de datos que quieren dedicar su tiempo libre a mejorar el mundo. Y es porque en realidad no se les está dando una puerta a que lo puedan hacer en sus 8 horas laborables, que sería lo suyo. Hay otras personas que tienen la fortuna de que sí, porque ayer, por ejemplo, nos encontrábamos un caso de un chico que se dedica como a detectar la desinformación y combatirla, y decía, bueno, es que yo en verdad siento como que esa parte está cubierta porque en mis 8 horas me dedico al bien.
Pero la mayoría, como nos dedicamos a producir para otras personas, y que está súper bien, que es necesario, no digo que no, pero quizás hay que poner el foco en otras partes que podemos mejorar. Y con lo que ya tenemos es que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Un montón. Yo veo un montón de alternativas. Lo que pasa es que no sé si falta dinero, por supuesto, para poder ponerlo ahí, que las personas pongan su conocimiento y sus ideas a disposición y que tengamos equipos pues súper completos que puedan hacerlo. Es que es una pena. Yo lo siento así. Yo sí pienso en ti, Mariluz, que estás ahí en la sombra actuando junto a Marcelino Madrigal y a Barry, que sois un equipo, los tres mosqueteros, que si no los conocéis, yo os lo recomiendo porque siempre están en Twitter activistas por el bien, ahí desmantelando, desenmascarando a malos. Fíjate, yo cuando empecé la tesis, como la acabé en el 2016, que era la época todavía de la inocencia, todos empezó a estropear con el 2016, el Brexit, era la primera presidencia de Trump. Empezó a ir ya muy mal. Y claro, ya yo me ponía a analizar los datos y veía que había ruido, veía cosas, decía, oye, esto qué raro, ¿no? Y te ponías a analizar y veías perfiles falsos, todo muy manipulado. Y de analizar ciertas cosas fui cambiando a analizar desinformación, porque es que me la encontraba. Decías que además, si la limpieza de los datos, si mis datos están sucios, las conclusiones que saque son erróneas. Entonces, aquí hay ruido, este ruido hay que quitarlo, ¿no? Pero si yo quiero hacer un análisis de cómo funciona o cómo se reacciona ante ciertas cosas sociales, si la mitad es artificial, voy a sacar conclusiones erróneas. Entonces, ahí empezamos y somos un equipo, vamos, que lo hacemos en nuestro tiempo libre, no ganamos nada, pero la satisfacción de poder aportar un poquito de luz y herramientas, pues yo todo lo que hago lo publico para que el que quiera pues lo pueda reproducir también. Entonces, poder ayudar en eso, y es una satisfacción enorme. O sea, y otra cosa que también tuve una satisfacción enorme fue en la pandemia, en un grupo que nos creamos de forma natural, nos conectábamos por Telegram, que era COVID-19 Data, que lo que hacíamos era, como los datos del gobierno eran muy malos, en un PDF, para variar, esa es otra cosa que hay que hablar, los datos públicos, eso es muy triste, pues vimos que las autonomías eran mucho más activas que el gobierno central y que publicaban de cada una a su manera sus datos. Entonces, cada una padrinaba 1 o 2 autonomías, recogía los datos y lo poníamos en el repositorio común y teníamos información mucho más actualizada que el gobierno, porque esa información hasta que llegaba por los cauces administrativos era más lenta, ¿no? Entonces, estuvimos 2 años ahí, claro, no salíamos tampoco mucho en la pandemia. Claro, no salía mucho, ¿no? Y estuvimos ahí dedicándole 2 años, un montón de tiempo y coordinarse, y fue una labor de poder contrastar, y luego esos datos se podían usar en estudios, en investigaciones, y bueno, pues son tareas que puedes hacer con ayuda de otros, porque en solitario es muy triste, porque te desanimas, pero ya si están 2, 3, pues cuando no uno está mejor está otro, y además colaboras, compartes código, compartes experiencia. Compartes código, que es como echas al rato, ¿no? Compartes código. Claro. Y es mucho más fácil hacerlo, y da muchísima satisfacción poder hacer algo bueno que te dé gusto, claro, que no ganes dinero. O sea. Danos un ejemplo de lo que, porque a lo mejor la gente que no te sigue no sabe muy bien qué hacéis en concreto. Bueno, hacemos herramientas. Cuando vemos algo raro, lo analizamos. ¿Algo raro a qué se refiere? Algo raro, por ejemplo, vemos un perfil que tiene un comportamiento extraño o no coherente, ¿no? Y decimos, uy, este es sospechoso. Entonces, bueno, pues sacamos todos los datos, sacamos los patrones de publicación, sacamos todo, sacamos su pasado, porque si es un perfil que se ha reutilizado, podemos ver que la huella digital. Es muy interesante, a veces la huella digital es buena para la desinformación. Para los investigadores. Entonces vemos la huella digital, vemos si ha cambiado de nombre, si hay incoherencias, por ejemplo, que a veces habla en masculino, otros en femenino, o sea, un montón de cosas se pueden ver. Y bueno, establecer, nunca al 100%, pero decir, mira, esto es raro, estas cosas son raras, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos marcando perfiles que son sospechosos para que la gente pues sepa que no es una persona real o es una persona posiblemente a sueldo, para que lo tengan en cuenta y no le hagan demasiado caso. Claro. Cosas de ese tipo. O cuando ocurre cualquier cosa, pues analizamos lo que ha pasado, vemos un poco cómo ha sido la reacción, un poco entender un poco lo que ocurre en redes, pero con datos.
de poder hacer un análisis de una manera seria y aséptica, ¿no? Porque es lo mejor, saber un poco qué se está cociendo allí. Cuando Marcelino Madrigal lanza un tuit de atención, mañana va a pasar algo, hay un grupo de Telegram que se está moviendo, no sé qué tema. También estamos en Telegram, claro. Y tenemos ahí 3.000 canales identificados. Madre y los vamos refrescando, ya no nos cabe, no tenemos capacidad de disco. Y claro, podemos ver qué es lo que se está cociendo en ciertos canales, ya los conocemos. En Telegram no puedes, como en Twitter, consultar quién habla de tal, porque no hay buscador. Hay que conocer los canales para buscar dentro de los canales. Entonces, bueno, pues Marcelino puede hacer esas cosas, porque tiene ahí sus herramientas, y va buscando los canales que ya sabemos, cierto tipo de información, y claro, ahí en Telegram se anticipan muchas cosas, se preparan muchas cosas. Y se dicen muchas cosas, entonces bueno, pues es bueno pues ver qué es lo que pasa, qué grupos hay, cómo están conectados, tener un poco idea de lo que hay y lo que es natural y lo que no es natural, ¿no? Lo que puede ser de alguna manera como provocado o de alguna manera forzado, ¿no? Poder saber un poco lo que hay, ¿no? Y os llaman a todo esto, os llaman los medios de comunicación, se ponen en contacto con vosotros. Sí, cuando hay alguna cosa y tal, como estamos siempre enredando, si hemos enredado con ello, pues le llaman a que vean, expliquemos cómo lo hemos visto, ¿no? Y bueno, pues está bien. Es una labor que hacemos nosotros, debe hacer los periodistas. O sea, entiendo que no es que nosotros lo hacemos porque no lo hace nadie. Por alusiones, Ana, ¿quieres comentar algo sobre periodismo de datos y que esa labor la deberían hacer los periodistas? Podemos comentar... Preséntate si quieres un poquito. Vale. Bueno, mi nombre es Ana Isabel Cordobés y soy periodista de datos y a la par compañera de Almudena en Next Digital. Y bueno, empecé en el mundo de los datos hace más de 10 años. Y una cosa que me llama poderosamente la atención es precisamente esa impotencia que se ve desde fuera, o que por lo menos yo siento desde fuera, cuando veo que en las redacciones es muy complicado o ciertamente imposible poder combatir ese tipo de discursos, y que al final el uso de los datos o la manera que tenemos en las redacciones de poder contrarrestar y poder contrastar eso que ocurre alrededor es que es muy limitado, y es muy limitado por algo que también han señalado tanto Mariluz como Almudena, y habla del estrés, de la falta de tiempo y también en muchos casos de recursos, ¿no? También yo creo que parte de digamos, una falta también como de responsabilidad en ese sentido, y por supuesto de formación. Es muy complicado en un sector tan precarizado como es el de los medios de comunicación, que haya personas que ya de por sí esfuerzan, echan su salud física y su salud mental siempre en un oficio que es muy importante y que es clave. O sea, no podemos olvidar que el trabajo que hacen las y los periodistas es clave para garantizar uno de los derechos fundamentales que tenemos recogidos en la Constitución, que está recogido en los derechos humanos, como es el acceso a una información libre y veraz. Entonces, es importante. La solución, pues yo creo que aquí ha sido muy difícil también, ¿no?, poner ese tipo de soluciones. Evidentemente hace falta mucha formación en las redacciones. Hace falta también cambiar la perspectiva en las redacciones, ir a informaciones un poco más pausadas, y en lugar de entrar en una vorágine de producir y producir y producir, intentar ir a intentar hacer ese trabajo un poco más pausado, escuchar en la calle, que también es importante, escuchar en la calle, y no atenernos a circos que ocurren en congresos, en parlamentos y demás. Sé que es muy complicado porque al final las agendas periodísticas y las agendas informativas nos llevan y nos traen, y yo he sido una de las personas a las que la han llevado y la han traído, y es así. Pero yo creo que con eso, ¿no?, con un poco de formación y un poco de esfuerzo, y sobre todo tiempo, dedicación y ética, que hemos hablado mucho de eso aquí, se puede trabajar y se puede mejorar. ¿Cuándo será esto? Pues no lo sé, yo espero que pronto. Ojalá. Muchas gracias, Ana. Si queréis empezamos. Soluciones. ¿Qué podemos hacer
¿Cómo podemos hablar a nuestros hijos de este tema y contárselo hoy? Lo primero es tener conciencia de que los algoritmos nos pueden manipular. Nos están perfilando continuamente y nos pueden manipular y llevarnos a su terreno. Tomar conciencia de ello, igual que hay que tomar conciencia de la desinformación, saber que existe y saber reconocerla. Entonces, por ejemplo, que el feed no te lo dé el algoritmo. Hay maneras de que el feed no te lo dé el algoritmo. En Twitter tú puedes, por ejemplo, hacerte listas y ver lo que dicen ciertas personas. Puedes marcar los que quiero que me interesan muchísimo y cuando publiquen algo me lo enseñen, porque gente que yo me interesa muchísimo nunca me lo enseñan. El para ti no es para nada para ti, eso anularlos. Sí, que te sale por defecto, además. El para ti es para no se sabe quién, es malísimo el algoritmo, además, porque no tiene ningún interés. Y luego, el de los seguidores, tu red también te lo da de una manera muy descolocada, no te los da en orden cronológico, que antes era mucho más limpio, tú veías las cosas, lo veías cuando lo veías, y luego lo que te perdía lo podías ver en las listas. Entonces, de alguna manera, hacerte tú, utilizar las herramientas que te da la plataforma para hacerte tú de alguna manera tu feed, que no te lo haga. Entonces, eso, y luego, tener un feed variado, o sea, no encasillarse solamente en ciertos temas de un lado, o sea, que te llegue información incómoda. Que te llegue información incómoda y la puedas contrastar y te llegue. Podrás o no admitirla, o podrás o no estar de acuerdo, pero lo que no puedes hacer es cocerte en tu propio caldo, o sea, eso es malo. Y de hecho, incluso en Twitter antes había discusiones, ahora no hay discusiones, ahora hay pedradas. Sí. Antes había discusiones y además algunas muy interesantes, distintos puntos de vista, podía ir viendo, ahora no, ahora está la situación tan tensa que ya la gente además, mucho se corta para decir, si digo esto me van a caer la del pulpo y pues no digo nada, ¿no? Y eso es muy triste que tengas que autocensurarte. Entonces, creo que de alguna manera construir tu propio feed y no dejarte que el algoritmo lo mismo en música, en todo tipo. No engancharte de un vídeo con otro sin ningún control. Poner controles de tiempo. Decir, bueno, esto lo veo 3 veces y ya... otra cosa mariposa, o sea, controlar el tiempo que estás, o sea, de alguna manera saber que el algoritmo no es bueno para ti y buscar mecanismos para que puedas controlar tú más lo que tú lees o percibes. Entonces, eso habría que enseñárselo a los niños. Sí, sí, totalmente. Y quizás, unido a lo que tú comentas, y se me ocurría ahora, explicarles que si estamos 3 horas con una red, no es lo que nos está dando la red con esas 3 horas, sino lo que le estamos dando nosotros en esas 3 horas a esa red, ¿no? ¿Qué información le estamos dando? ¿Qué patrones de nuestra actividad? ¿Qué está aprendiendo esa red de mí en esas 3 horas? Que es mucho. Desde luego, el conocerlo ya es un paso, porque el que estés a ciegas y que no sepas lo que pasa, pero estás metido en esa vorágine y no sabes salir, pero el saber cómo funciona te puede permitir reaccionar y usarlo de otra manera. Entonces, limitar el tiempo. TikTok es adictivo, después estar 4 horas. Eso hay que poner una limitación, no sé, limitar. Hackear al algoritmo. Hackear el algoritmo, eso me encanta. Eso requiere mucho... No, hay esfuerzo, es que no hay que ser cómodos. Es la incomodidad. No hay que ser cómodo, la incomodidad de leer cosas que a lo mejor no estás de acuerdo, la incomodidad de esforzarte no ir a lo fácil, sino a lo que realmente es bueno para ti. Entonces, es incómodo, pero hay que hacerlo. Sí, contracorriente, Mariluz, totalmente. ¿Almudena? Sí, de hecho yo noto que cuando estoy muy cansada o con épocas de muchísimo estrés, mira que me podría echar una siesta y es como que lo que me pide el cuerpo es estar ahí. Y sobre todo es que utilizo más el móvil cuando estoy estresada, porque como que no sé, mi mente quiere ir quiere ir a lo cómodo, a lo fácil y no tener es una válvula de escape, pero no es una válvula de escape, no, es claro, todo lo contrario. Llevo todo lo contrario. Sí, sí. Bueno, yo creo respecto a los niños y a las niñas, yo diría que lo que tienen que hacer es ser niños y niñas toda la vida. ¿A qué me refiero? A que tenía un profesor de filosofía que él decía que en clase de filosofía teníamos que ser niños porque los niños todo lo preguntaban. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es que tienes que comer, ¿pero por qué? Es que ahora tienes que dormirte la siesta, ¿por qué? Pues es que nos tenemos que preguntar por qué, todo el rato. Tenemos que hacernos muchas preguntas y ver si la respuesta tiene coherencia o no.
Yo creo que si nos cuestionamos lo que estamos viendo, porque desde luego el de una imagen vale más que 1000 palabras, ya no. Si nos empezamos a hacer preguntas y empezamos a investigar, pues nos daremos cuenta de qué cosas sí, qué cosas no, qué me sirven y cómo empezar a filtrar. Yo creo que la clave está ahí y claro, conocerlo. Es que eso es el problema, que es como un problema que no ves, son las cadenas que no ves. Tú no las estás viendo y cómo se lucha contra algo que no ves. Entonces, al menos ser consciente de lo que pasa, hablar del tema y cuestionarte todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que te está mostrando el algoritmo y a mí por qué me sale esto, o por qué me enfada esto, o por qué no, porque ya soy impasible a esto. Empezarte a cuestionar cosas, yo creo que es la mejor manera, que se cuestionen siempre todo, si será verdad o no lo que están viendo. ¿Alguna recomendación de sitios, personas a seguir, proyectos que queráis hacer antes de terminar? Pues me pillas ahí, que ahora no sé a quién recomendar. Bueno, por ejemplo, son muy interesantes todos los fact-checkers, son muy interesantes para, sobre todo, cuando es una cosa rara, lo primero que hay que ir es a un fact-checker que seguro que ya lo tienen ya trilladito y puesto. Y luego hay herramientas, pues que cada vez hay menos herramientas para analizar, porque con las prohibiciones de Twitter ya no hay, y ya tienes que ir a cosas más complicadas, ¿no? de ese tipo para verificar. Bueno, yo sí recomiendo que le sigáis seguir a Congosto en Twitter, a M. Madrigal y a Barry, ¿no? A Barry PDMX. Exactamente. Para ver un poco sus peripecias y su labor ahí, que estáis pico y pala. Sí, bueno, estamos ahí que no descansamos. Totalmente. En tu caso, Almudena, todos tus proyectos. En Sesgo, me gusta mucho el canal de YouTube de Sesgo 404, además muy enfocado a gente joven, que ya no estamos ahí, pero sí, donde además hablas de temas precisamente muy enfocados a gente joven y a lo que les puede preocupar, ¿no? De redes sociales. Sí, intento precisamente, yo casi todas las charlas que hago, yo creo que intento conectar mucho con adolescentes y las nuevas generaciones, la de Instagram igual, porque me parece que es donde puede estar el cambio. No sé, siempre he pensado que si conseguíamos tener una mejor educación en las generaciones más tempranas, realmente conseguiríamos un cambio luego. Entonces, me siento más propensa a hacer intentar ese tipo de comunicación. Por otro lado, en su momento, a mí, cosas que me hicieron replantearme el uso de la tecnología, el algoritmo, lo que sea, fueron 2 libros. El primero es el de Mujer Invisible, de Caroline Criado, que habla un poco pues, de un montón de temas interesantes. De cómo los datos están sesgados en distintos temas y cómo afecta eso a las mujeres, etcétera. Y luego también otro libro que me gustó mucho es el Atlas de la Inteligencia Artificial, que ahí salen un montón de ejemplos de algoritmos que se utilizaban y algunos se seguirán utilizando en nuestro día a día y quizás no somos conscientes. Entonces eso también te hace replantearte las cosas. Y después, no sé si sabéis, lo de la nueva ley europea que se está implantando desde el año pasado y se prevé que termine en el 2027, el AI Act, que regula pues eso, los tipos de algoritmos y empieza a pedir explicaciones, digamos, y tienen como newsletters interesantes, que a mí me parecen interesantes, que ahí vienen como las noticias de actualidad sobre legislación, pero también sobre nuevos descubrimientos, nuevas herramientas interesantes y creo que puede estar bien. A mí me gusta. Bueno, y te pueden seguir en las charlas que organizáis de Data for Good, que es una vez al año, me has comentado, que justo la habéis hecho esta semana. Sí, fue ayer. Sí, nosotros, yo creo que donde soy más activa es en LinkedIn. Ahí es donde suelo publicar todas las cositas que vamos haciendo en los distintos canales. Y casi todo siempre ligado con... Un poco yo creo que es eso, sacar a la luz cómo los algoritmos están en más partes de la que nos parece. Porque muchas veces también escuchas lo de que, es que a mí no me importa que Google sepa dónde esté. Ya, claro, sí, claro. Es que a mí tampoco, pero sí me importa que me obliguen a comprarme una colonia que yo ni quería. Y quien dice una colonia dice cosas muchas peores, ¿no? O sea, es que va en otra dirección. Y además que también tenemos unos derechos digitales, por así decirlo, y que tenemos que ser conscientes de ellos, porque también si no conoces tus derechos, ¿cómo los vas a
a pedir, ¿no? A exigir, y que si alguna vez pensamos que estamos siendo tratados de manera injusta por un algoritmo, una hipoteca que no tenemos claro porque nos han dicho que no, cualquier tipo de situación que creamos que pueda haber un algoritmo detrás, si es que ya lo veis, la reincidencia, que si soy inmigrante o terrorista, tenéis todo el derecho a saber exactamente por qué. Y que os enseñen exactamente cómo funciona el algoritmo. Es nuestro derecho. Sí, que las redes sociales publicaran su algoritmo. Están obligadas. Instagram, ahora cuando se implante del todo esta ley, va a estar obligada a decir cómo funciona exactamente su algoritmo de publicidad. En qué se basa exactamente para ponerte un anuncio u otro. Y no solo la publicidad. Bueno, ya, de otros que... Porque ahí... de publicidad y publicidad hay otras cosas. Hay muchas otras cosas. O YouTube, porque empiezas a ver un contenido y está comprobado y ya se ha investigado que te va metiendo, precisamente te va radicalizando en los contenidos que vas viendo, ¿no? En ese para ti. Que eso es uno de los puntos que hay que llevarse hoy, ¿no? Huir del para ti, de las recomendaciones, de las listas recomendadas, hacérnoslo nosotros, no usar estas apps que se ponen tan de moda de vez en cuando de conviértete en tu versión de dentro de 40 años y escanearte, los datos biométricos, ¿verdad? Cero. Pero todo el mundo lo hace y además no solo lo hacemos, sino que lo publicamos en redes y ves las fotos de todo el mundo. Esas cosas sí a los niños les tendrían que... Porque aparte un niño no tiene por qué estar en redes. Bueno, eso es lo primero, pero aparte de eso, aunque tenga ya 16 años... Pero es que todos corremos cuando sale la última aplicación de moda que te hace pues eso, tu versión, o te hace tu versión IA, o te hace... Y no sé, estamos encantadísimos de dar todos nuestros datos biométricos así, del tirón. Así que eso es tremendo. Yo ahí sí que no. Bueno, pero pues, hay mucha gente que eso no lo sabe, así que es importante tener en cuenta estos puntos y nada, si no hay preguntas y comentarios, pues procedo a daros las gracias. Mariluz Almudena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, ha sido un placer. No sé yo hacia dónde iremos, la verdad. Está la cosa pinta regular, pero bueno, habrá que tener esperanza. Esperamos que sí. Vamos a pensar que sí, que estos programas sirvan para que por lo menos la gente que nos escucha y nos ve ya salga de las listas de recomendados, que no ponga su cara, no escanee su cara en las aplicaciones, por favor, y mucho menos las gratuitas, estas chorras que hay por ahí. Y pues nada, amigos, con esto vamos a cerrar, vamos a despedir, voy a dar las gracias a nuestras invitadas, por supuesto, mis últimas invitadas, que sois muy especiales, vais a pasar a la historia. Mis últimas invitadas, así como a todos los ponentes que han estado en este espacio, en estos 8 años, 44 programas. Mil gracias a todos. Estaba repasando preparando las notas de todos los ponentes que habían pasado. Me he acordado especialmente de Hematocrítico, que ya no está, y que me he acordado mucho de él, que estuvo aquí también sentado. Y bueno, besito a Hematocrítico donde esté. Gracias a todos los que habéis estado, gracias a los que habéis estado en persona, a mi familia. Mi padre que viene siempre, mi hermana, mis sobrinas que no están, que han crecido aquí, las hemos visto correr por aquí pequeñitas, salí a ver a mis hijos que tampoco pueden estar hoy, que la gripe, mi marido por supuesto, que viene siempre conmigo y me aguanta mi mal humor antes de los programas, a todos los que nos habéis acompañado en cada programa, que veo caras en el público que nos habéis acompañado prácticamente en todos, ¿eh? O sea que gracias. Gracias a los que estáis al otro lado. Por supuesto, esto no sería posible sin mi equipo de Madrefera, que han estado conmigo estos 8 años, que empezaron conmigo como Sune, cantando aquí todas las mañanas conmigo, y al que mando todo mi cariño, Diana y Adrián, que estuvieron también al principio en el equipo, Sonia, por supuesto, que ha estado hasta el final sonriendo desde el público, Rocío Cano, amigos que me han ayudado a presentar programas como Vanessa, como Sen, como Pablo Oxímorons, así que a ellos mi agradecimiento, y por último, pero por supuesto no menos importante, a todo el equipo de Espacio, Fundación Telefónica, gracias por decirme que sí,
lo voy a cortar porque tengo muchas cosas, pero no las puedo decir. Gracias, Andrés, por supuesto. Gracias, Elena, y hoy sobre todo por estas palabras y por haber apoyado y apostado por nosotros. Y por supuesto, gracias a Silvia. Bueno, gracias, antes de nada, mis fotógrafos, Irene, todos los técnicos, todo el equipo, las intérpretes, las azafatas, los chicos de los talleres. Y es que esto es como mi casa. Y Silvia, gracias por cuidarnos, por cuidarme. Ya formas parte de mi vida, así que nosotros nos vamos, pero no te librarás de mí. Y a todos los que estáis al otro lado y nos habéis seguido en la distancia, gracias. Y nos escucharemos en Buenos Días, Madrefera, ojo. Hasta siempre. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!